24 meses pasamos de 0 a 3 y pico millones. Entonces esto implica, sobre todo aparte de incrementar equipos, comprar CAPEX, invertir en fábrica. Total, hemos levantado 25 millones y evidentemente gran parte se ha ido a talento y el 50% se ha ido a financiar CAPEX. En logística, el volumen, la economía de escala es súper importante para reducir costes. Claro. La pregunta que recibo siempre es ¿por qué te dedicas a la estética si venías de los coches? Nos dimos cuenta que iba a ser una empresa intensiva en CAPEX y que teníamos que ser un poco ambiciosos, pero a la misma vez conservadores, porque, claro, tienes que hacer una nave pensando en que vas a crecer, pero tampoco te puedes pasar de rosca, porque entonces a nivel de cash flow y a nivel de caja vas perdido. A mí no me interesa cobrarle mucho más a un cliente siempre que este cliente siga creciendo, porque voy a ganar mucho más a escala que subiéndole o yo teniendo algún punto más de margen, ¿sabes? Yo le vendería al 100% siempre. Nosotros estamos integrados verticalmente a nivel de producción y eso te da un margen muy alto. El VC te da dinero y tú lo tienes que transformar en crecimiento. Nosotros siempre hemos hecho lo mismo, ¿eh? Captamos leads, los pasamos por un funnel de conversión y los vendemos. Al final, nuestro objetivo está súper alineado con el objetivo de nuestros clientes, porque como más crecen ellos, más crecemos nosotros también. Y esto no pasa en todos los negocios. Creo que las cosas bien hechas, invertir en buena maquinaria, en buenos almacenes, en gente muy buena, ¿sabes? Tiene un retorno altísimo a la larga. Y nosotros siempre hemos ido ahí a la catalana un poco, ¿sabes? Muchas gracias. Sí, no sé si lo has comentado, pero esta mesa la moderaré yo. Fijaos el tocho de preguntas. Es verdad que desde hace bastantes años soy la fundadora de Superlativa y la CEO, pero tuve una vida pasada de analista Venture Capital. Así que esperar preguntas jodidas. Mis preguntas obviamente van para descubrir un poco la cara B de haber crecido. El propósito de esta conversación no es dar medallas ni hablar de lo bonito que es el crecimiento, sino efectivamente esa cara B, qué significa crecer, a qué coste se crece, qué tensiones produce crecer, que esto siempre lo explico a mi equipo. El crecimiento es muy bonito, pero dentro hay un equipo tensionado, y qué decisiones difíciles habéis podido tener que tomar. Empezaré por Gonzalo. Que te tengo más lejos. Dogfy, para Venture Capital, mi mente suena un modelo de negocio muy, muy sexy. Un tamaño de mercado muy potente, con muchísimo crecimiento. Obviamente es un servicio para mascotas. Hoy en día las familias prefieren tener mascotas que hijos y están dispuestas a pagar tiene el mismo presupuesto para ello y es un miembro más de la familia. Todo suena genial, además es un modelo de suscripción. ¿Qué más puedes pedir? Alguien que escoge y repite casi por defecto, pero en tu caso lo complicas un poquito, ¿no? Lo haces personalizado, un producto de calidad, que se conserva en frío, que obviamente es muy perecedero y logísticamente un reto. Empezaste como una empresa D2C pensando, voy a crear una marca bonita, pero creo, desde mi punto de vista, que es una empresa muy compleja. Te dedicaste además a generar esa industria, o sea, un proceso industrial, logística. Mi pregunta es, entiendo que empezaste pensando que ibas a crear una marca. ¿En qué momento te das cuenta de que operativamente es un infierno? ¿Y cómo consigues crecer y al mismo tiempo crecer las operaciones? Pues buena pregunta, porque es uno de los grandes challenges que hemos tenido en Dogfy. Al principio lanzas la marca o la empresa y el producto sin pensar mucho más allá, ¿eh? O sea, al final vimos una oportunidad importante con la humanización del perro en los hogares. Ya no eran cosas o mascotas, sino que pasaron a ser miembros de la familia. Y ligado justo a la tasa de natalidad, bajando la tasa de natalidad, ascenso de perros subiendo, pues dijimos, es el momento, no pensamos mucho a nivel operativo. Sí que es verdad que cuando empezamos a crecer, nosotros lanzamos en enero de 2020, primer año, pues con el COVID, todo el tema de estar todo el mundo en casa y demás, empezamos a experimentar un crecimiento muy elevado. Entonces empezamos comprando un horno del Lidl de pan que no era ni para cocinar, y a partir de ahí te vas viendo un poco en la ola. Sí que es verdad que es una operativa muy compleja, porque cuando vas creciendo tanto, con el primer año facturamos 400 millones, 400.000 euros. Esa es mi ambición. Mi ambición es lo que quería, el budget. es mi ambición, lo ves, ¿no? 400.000 euros y al segundo año ya eran 3,3 millones. Entonces,
en 24 meses pasamos de 0 a 3 y pico millones. Entonces, esto implica, sobre todo aparte de incrementar equipos, comprar CAPEX, invertir en fábrica, ¿Y cómo lo invertir financias? bueno, al principio levantamos dinero, en total hemos levantado 25 millones, y evidentemente gran parte se ha ido a talento y el 50% se ha ido a financiar CAPEX y otra parte evidentemente financiada, ¿no? Con bancos. Cuando todo va bien, pues Todo. más fácil. La última nave, que fue una inversión de 16 millones, ahí sí que el 80% lo financiamos con bancos, pero ya facturamos 80 millones de euros. Entonces, en ese momento, pues todo es mucho más fácil. Cuando empiezas a facturar, todo el mundo te pica más a la puerta, ¿no? Al principio es donde cuesta un poco más. Entonces, ¿cuándo nos dimos cuenta? Desde el primer día. Nos dimos cuenta que iba a ser una empresa intensiva en CAPEX y que teníamos que ser un poco ambiciosos, pero a la misma vez conservadores, porque tienes que empezar a hacer, hemos hecho 3 naves en 5 años de vida de Dogfy. Entonces, claro, tienes que hacer una nave pensando en que vas a crecer, pero tampoco te puedes pasar de rosca porque entonces a nivel de cash flow y a nivel de caja vas perdido. ¿Por qué no externalizas más? ¿Por qué no externalizamos la Más producción? o más. La logística, por La ejemplo. logística está externalizada. Sí que es verdad que nosotros estamos integrados verticalmente a nivel de producción y eso te da un margen muy alto. Y entonces eso es uno de los drivers que nos ha, bueno, es lo que nos ha catapultado, el tener margen y tener un equipo de ventas potente es lo que nos ha ayudado por escalar por toda Europa. Entonces mi pregunta es, ¿cuál es tu North Star, ¿no? ¿Cuál es el KPI que miras siempre si estás construyendo una marca al mismo tiempo que estás generando más EBITDA, mejor operacional? O sea, operacional, puedes tener confusión, ¿no? A tus equipos de dónde tienen que Sí. ir mirando. A ver, como buena startup que éramos, ahora ya hace 1 año y medio que tenemos EBITDA y ya hemos dejado atrás ese mundo, no a nivel de cultura, sino a nivel de margen, o sea, de beneficio. El North Star siempre ha sido growth, ha sido crecer, 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 como bien dice aquí, o parecerlo, pero crecer siempre con que compares, ¿no? Al final es mucho o poco en función de con qué te compares, ¿no? Pero sí que es verdad que siempre ha sido crecer, coste de adquisición, clientes nuevos, retención, y sí que es verdad que cuando te pruebas profesionalizando y cogiendo volumen, sí que empiezas a mirar más margen y empiezas a mirar más escandallos y detalles. Pero al principio o creas un playbook Sí. de crecimiento para poder escalar el negocio o no tiene sentido. Tú, Adrià, sufres el crecimiento de los demás, pero obviamente tu negocio crece cuando tus clientes crecen, ¿no? Yo como fundadora me gustaría que me roast un poquito y que me digas qué es lo que los fundadores, como Gonzalo, como yo, subestimamos de la logística cuando estamos creciendo, ¿no? Porque nosotros solo vemos un numerito en Shopify, pero tú ves palés y operativa. ¿Qué te gustaría? Es tu momento, Adrià, nos puedes decir cualquier cosa. O sea, a ver, lógicamente, bueno, nosotros crecemos porque nuestros clientes crecen y porque entran nuevos clientes, Bueno, o sea, también. pero está muy bien tener tener un negocio donde tienes un crecimiento orgánico a medida que van creciendo tus clientes. Em, yo recuerdo cuando empezamos, que fue en 2020, que lo de externalizar la logística sí que era algo que la gente se planteaba mucho menos. O sea, la gente tenía, no sé por qué están más acostumbrados a montarse su propia Sí. logística ellos mismos. Y era algo que nosotros tuvimos que evangelizar un poco cuando empezamos en España, porque fuimos de los primeros que vendíamos este modelo de negocio. Yo creo que a día de hoy la gente lo tiene muy claro, ha analizado su P&L varias veces y cuando han comparado tener crecimiento acelerado con montándoselo ellos mismos, todos los costes ocultos que puede haber detrás, realmente no tiene mucho sentido. Al final también, o sea, en logística el volumen, la economía de escala es súper importante para reducir costes. Claro. Entonces, nuestra propuesta de valor, en parte, una parte de nuestra propuesta de valor va en eso, que nosotros juntamos un gran número de e-commerce, negociamos mejor con los proveedores, con los transportistas y podemos ofrecer mejor precio al cliente final. Pero a nivel de tu operativa, ¿no es mejor que tus clientes crezcan que tener muchos clientes, cada uno con sus especificaciones? O sea, yo creo que las dos cosas, o sea, lo importante es que tu cliente, o sea, es bueno que nuestros clientes crezcan pero bueno, también hay que ir captando nuevos clientes que siguen creciendo. Pero sí, sí, para nosotros, o sea, nosotros como al final nuestro objetivo está súper alineado con el objetivo de nuestros clientes, porque como más crecen ellos, más crecemos nosotros también. Y esto no pasa en todos los negocios. ¿A qué te refieres?
pues que hay negocios donde los intereses pueden ser distintos, ¿sabes? O Sí, sea, a mí no me interesa cobrarle mucho más a un claro. cliente siempre que este cliente siga creciendo, porque voy a ganar mucho más a escala que subiéndole o yo teniendo algún punto más de margen, ¿sabes? Volviendo a los KPIs, ¿tienes algún KPI o North Star que me gusta llamarlo a mí, que desde el principio estabas siguiendo, pero que luego te diste cuenta que en realidad tampoco te estaba ayudando tanto? O sea, nosotros, igual que ha dicho Gonzalo, nuestro principal Es que KPI es crecer, ¿vale? Pero es verdad que nosotros en Amphora, o sea, hemos crecido mucho. Somos una empresa que empezamos en 2020 y el año pasado hicimos 40 millones, este año haremos alrededor de 70 millones. Y sí que es verdad que en nuestro mercado no puedes crecer, o sea, perdón, en nuestro negocio no puedes crecer a cualquier coste. Y esto es algo que en el pasado nos ha pasado factura, porque tienes que balancear muy bien el crecimiento, pero de una manera responsable. Porque al final nosotros tenemos un negocio operativo sí. y la operativa no escala como un negocio, como un SaaS o un negocio de puro software. Y es algo que a base de leches en el pasado hemos aprendido y es algo que tenemos muy en cuenta. También es verdad que nosotros hemos hecho un crecimiento sin inversores casi. Y, y, mm, y creo que esto también es algo. ¿Con qué lo has financiado? Bueno, nosotros a partir del segundo año ya empezamos a tener EBITDA. Y ahí pues fue un momento que dijimos, yo creo que tienes que saber a qué juego juegas. Si juegas al juego del crecimiento exponencial o juegas a tener un crecimiento más responsable. Aún ya así nuestro crecimiento ha sido muy bueno, pero básicamente el VC te da dinero y tú lo tienes que transformar en crecimiento. En nuestro caso, no veíamos cómo podíamos transformar más dinero en más De crecimiento, hecho, tus competidores han recibido muchísimo dinero. muchísimo más que Es nosotros. que me caigo. Y cuidado. Y a día de hoy, en nuestro caso, haber sido más eficientes en capital, a día de hoy se ha convertido en una ventaja competitiva, aunque no lo pueda parecer. Pues porque no tenemos inversores que necesitan un retorno Claro. de la inversión y también hemos sido mucho, mucho más eficientes porque al final ser pobre te hace más listo y nosotros pues hemos sido pobres y listos en este caso. No te salvas. Solo. Soy un caso raro, ¿eh? Porque Sí, Julio, sí. Un caso raro. Julio llevas, ¿no? Es el más veterano de emprendimiento, lo digo porque llevas dos, ¿no? sí, sí, sí. Ahora estás con Glow y antes estabas con Swiftcar. Dos modelos completamente diferentes. Un poco raro, ¿no? Para un emprendedor cambiar así de modelo de negocio, teniendo en cuenta que la primera, ¿no? El primer emprendimiento salió tan bien que me caigo también. Es que no puedo pararlo. Tranqui, tranqui, tú cuando te caigas. Se me hace raro no tocar el suelo, soy muy alta. En Swiftcar, obviamente, pues era un modelo de negocio, entiendo, ¿no? Que lo que hacíais era como un marketplace Sí. de renting, ¿no? Me lo estoy equivocando. Un poquito. Sí, se parecía en una parte, en la fácil. No teníamos la complejidad de manejar los coches. O sea, Flipkart, por aclarar algo así, de sea más fácil, porque es un caso raro, porque la primera pregunta que recibo siempre es: ¿por qué te dedicas a la estética si venías de los coches? Y digo, porque se parece mucho. Y la gente no lo entiende, entonces tengo que entrar ya a explicar. Oye, al final nosotros siempre hemos hecho lo mismo, ¿eh? Captamos leads, los pasamos por un funnel de conversión y los vendemos. Y los dos modelos, el de ahora tiene algo de recurrencia, pero en realidad cada mes, el día 1, se reseteaba nuestro PIG y teníamos que volver a empezar, ¿no? Y nosotros nos basamos siempre en predictable revenue, de Sí. invertir y en sacar, ¿no? Y generar esta máquina. Y es verdad que ahora en el mundo de la estética tengo que aprender una sensibilidad extraordinaria. Tanto que ha habido un momento en el que yo ya no soy capaz porque no soy especialista y hay una persona que lo lleva 100% y sabe muchísimo más que yo. Pero en la parte de crear el modelo de negocio, pues se parecen los dos, ¿no? En Swiftcar básicamente éramos un tipo de marketplace de renting de coches, vendíamos coches, aunque se vendía una operación de renting a 3 4 años. Y por una parte teníamos todos los bancos que nos proveían de los coches que se los compraban a las marcas Sí. y nosotros buscábamos clientes y convertíamos lo más rápido posible y más eficientemente para competir con un sinfín de competidores que nos salieron en menos de 6 meses. Y son dos historias pues muy diferentes,
en verdad, lo que he descubierto en este tiempo es que me gusta emprender y montar y el Excel y que lo doloroso pues se te va olvidando. O sea, hay una pregunta que le has hecho que dice, no, y poco a poco sale, ¿no? Y es que la realidad es que si te fijas en el día y en el momento, todo es durísimo, pero cuando lo ves en el largo plazo, pues te va pasando, te va pasando, te va pasando y... Ya, pero es verdad que en Swiftcard tenías un modelo de negocio así, pero sin el activo, Correcto. y ahora en Hola Glow, por lo que entiendo, tienes un establecimiento de Por- estética que además tiene que pasar con profesionales que trabajan dentro, con una operativa mucho más compleja, en la cual interviene además un proceso de confianza casi médico. Por eso mi pregunta era, ¿cómo te metes en este embolado, no? Yo no tenía ni idea de emprender y entonces en la Swiftcard empecé a decirle a la gente, oye, dejadnos dinero porque así pues iremos más rápido, ¿no? Que yo no tenía ni idea del discurso, pero ni idea. Soy ingeniero, no sabía nada de Venture Capital. Y entonces empezamos a levantar y me encontré que muchos Venture Capitals me decían, no, es que si fueras un SaaS y tal, y yo, joder, no soy un SaaS, tío, pero nos va bien, ¿sabes? O sea, igual nos dejas dinero y va bien. Lo he descubierto ahora. Es decir, ahora que estoy en un mundo en el que el CAPEX, la sensibilidad, la decoración, las operaciones se vuelven tan complejas y pienso, joder, qué bien vivíamos en Swiftcard. Que, que estábamos todos en la misma oficina, mirábamos solamente el marketplace, configurábamos el CRM para que estuviera todo bien y no teníamos el coche, yo no sabía ni dónde estaba, ni quién lo llevaba, no tenía ni idea. Todo era una información, un dato y que llevábamos datos, ¿no? Y ahora pienso, pues es que ahora entiendo también la complejidad, ¿no? Del CAPEX, de las operaciones, del mundo médico, de las licencias, etcétera, etcétera. Pues sí, muy, muy Mi difícil. pregunta es, ¿qué es más difícil? ¿Captar el cliente que requiere, obviamente, que deposite confianza en Hola Glow, retenerlo o mover toda la operativa que hay detrás? Para mí, las operaciones, por eso no las hago yo y busco a alguien, porque siempre pienso que lo más complicado es el día a día de las Porque ahora te operaciones. frenan el crecimiento, en Hombre, realidad. total. Las personas, la rotación, o sea, es que eso se hace muy difícil versus pues, un SaaS, ¿no? Que sería como operativamente, pues tienes muchos problemas seguro del software, pero no problemas que se resuelven tan lentos como las personas, pues en tu caso seguro que lo sabes, Sí. productos o yo qué sé, pues que falla un producto, que no llegue, que te perezca un alimento, etcétera. Es que estás ahí con tres modelos que operativamente pues vamos cargados, ¿no? Y sí, pues Sé que esta charla se llama Growth Exits y la cara B. De exits no hablábamos de éxitos, como podéis ver, solo estaba enfocado en hablar de ruinas, que seguro que tienen muchas. A nivel de exits, obviamente hay cosas que no se pueden exponer, ¿no? Forman partes de acuerdos que están totalmente blindados, pero sí que quería sacar una parte más quizás emocional y que los que no hemos tenido un exit no sabemos, ¿no? Y quería preguntar a Gonzalo, ¿cuál es la parte quizás un poco más triste o menos amable que a todos nos podría sorprender cuando tu empresa ha pasado por un exit? A ver si no la encuentras, ¿no? Mi recomendación es no vender el 100%, que es lo que hicimos, ¿eh? Vendimos el 60 y luego hasta el 79-80%. Entonces seguimos siempre motivados con esa motivación, ¿eh? Y al final ese es uno de los puntos clave. Evidentemente, cuando te vas desprendiendo de un negocio, vas perdiendo la vinculación y esto es así, ¿no? Sobre todo cuando empiezas de cero, siendo tuyo todo el negocio, ¿no? Entonces, sí que es verdad que, bueno, que te desenamoras un poco de tu propio negocio. Esto es un poco extraño, ¿no? Es un poco extraño porque realmente lo que pensabas que era parte como de tu vida, como si fuese un familiar, pues deja de serlo, ¿no? Evidentemente cambias esa ilusión por dinero, que es que no tampoco voy a explicar Ya. que los detalles, pero evidentemente pues tampoco voy a poner cara de pena, ¿no? O sea, estoy contento, evidentemente, si no, no hubiese firmado. eh, y la verdad que ha sido un caso de éxito, ¿no? Sobre todo para el mundo del pet food, que realmente no habían casi incumbentes a nivel de D2C, ¿no? De Direct to Consumer. Y ahí, pues evidentemente, pues hemos creado un playbook que también está ayudando a otras empresas que empiecen pues a ver más M&A en este sector, sobre todo en temas más digitales, ¿no? Te diría eso, o sea, pena tampoco es, o sea, la pena que siento es de haberme desprendido de algo que pensaba que iba a ser como un familiar para siempre.
pero también estoy muy contento. Y ahora me queda pues un 20% que tenemos que vender entre mi socio y yo y súper contento para Tienes sacar que tener ordenado en casa antes de vender. ordenado en casa. Digo la empresa, pero Sí, sí. debes decir Es decir, en fin, básicamente lo que tienes que tener te lo ordenan directamente, porque te hace una due diligence y te queda todo, lo que está desordenado lo tienes que ordenar, porque si no, no te compran, y lo que está ordenado, pues nice to have, ¿no? Pero básicamente, pues tener sobre todo lo que enseñas y lo que muestras que sea verídico, evidentemente, porque se han dado casos también hablando con despachos que hacen muchas due diligence que te explican una cosa y luego parece otra, ¿no? Pues en este caso, pues obviamente, pues explicar la verdad, ¿no? no overpromise, ¿eh? Exacto. Al final van saliendo algún detalle de cosas de inventarios y detalles que al final esto es pecata minuta, pero sí que es verdad que intentar mostrar lo que hay de verdad, ¿no? Y eso es un poco tener ordenado eso y tener el talento y tener un equipo muy bueno. Y sobre todo cuando te vas defendiendo poco a poco, el equipo deja de tener ese miedo de va a estar en otras manos, ¿no? Nosotros tuvimos la suerte de que un competidor de UK nos quiso comprar el 100%, entonces pudimos venir aquí a los inversores, que es Ya. un corporate, decirle, oye, tenemos esta oferta, no queremos vender el 100%, comprarnos una parte relevante, no queremos tener los huevos en el mismo cesto, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pero queremos seguir siendo emprendedores, liderando el proyecto y como CEOs, pues seguir revolucionando el sector a nivel de Europa, ¿no? Y eso fue un poco la experiencia. Y Julio, y así. Yo, todo lo contrario, yo le vendería al 100% siempre. O sea, pero es mi experiencia, lógicamente. Diría, nosotros nos compró una cotizada en la bolsa de Nueva York, grupo inglés, y de repente al día siguiente aterrizan aquí, claro, una empresa en 5 países, nosotros ciento y pico personas, que aterrizan aquí y yo de repente tenía jefes en todas las matrices de todos los tipos, un notario, Todo en inglés. y yo qué queréis que haga, porque claro, yo ayer hacía una cosa y ahora igual tal, y no está definido. Entonces, la verdad es que yo pienso que hay que meter el 100% y cuanto más cash mejor y cuantos menos papeles mejor, claro. Porque el control, Sí, estoy porque de el acuerdo. control ya no lo tengo yo. Y luego habría que ver la motivación, que eso a veces creo que depende de cada uno, porque no todo está, que si yo me motive para ayudarles como si fuera mía, porque pensé que estaba en deuda y que seguramente creo que todos los emprendedores lo pensamos. Es decir, ostras, me habéis comprado, pues yo os voy a ayudar, ¿no? Pero no soy, yo no soy el responsable de haber generado una matriz con 25 jefes por todos los lados para tomar una decisión en una startup que facturamos poquito para ellos. Claro, quiero decir, entonces, yo si pudiera todo a partir de ahora. Adrià todavía no ha vendido, pero salen todos los titulares de España. Bueno, todos no sé, pero Ahora le debe sonar a todo el poquito. no creo, pero bueno. Mi pregunta incómoda era, ¿qué no estaba en la nota de prensa? ¿Qué O sea, ¿qué problemas tenemos detrás de la nota de Buf, pues puedes parar una hora. pasa, no? Ves los headlines de esta empresa factura no sé qué, no sé cuántos, y tú piensas, estás ahí mega liado y dices, ostras, ay, si supieran todo el lío que conlleva. Alguna ruinita. Pues a ver, es que te podría contar 200, ¿sabes? Exacto, tenemos líos por todos lados. O sea, desde... pero yo, más que un lío en concreto, yo creo que te diré un reto. O sea, nosotros, por ejemplo, que somos una empresa que no tenemos inversores, claro, tener inversores tiene la cosa mala que te dicen un poco lo que tienes que hacer, pero también tiene la cosa buena que Buenísimo. exacto, te profesionaliza, ¿sabes? O sea, te hace tener que reportarle a alguien. Nosotros, nosotros no tenemos que reportar a nadie. Nadie nos dice lo que tenemos que hacer, hacemos lo que nos da la gana. em, y ahora, por ejemplo, o sea, imagínate que la gente dirá, sois tontos, pero ahora nos hemos montado nosotros un advisory board con gente buenísima y cada 2 meses tenemos que hacer como si como si tuviésemos inversores. Exactamente lo mismo. Y, y luego yo creo que otro reto que tienen los emprendedores de empresas que crecen bastante es que tienes constantemente la sensación de ir ahogado, de que el business plan que tú montas nunca está bien, ¿sabes? Nunca llegas donde tú quieres y que la empresa va más rápido que tú. Y después, ligado un poco con los exits, yo creo que la gente como yo, que estoy loco, que no te hago, o sea, no hago lo que tú dices, ¿sabes? A nosotros, por ejemplo, nos han intentado comprar 2 veces y sí, las 2 veces hemos dicho que no. Y Gonzalo, por ejemplo, que es mi amigo, lleva 2 años diciéndome que soy
tonto, sí. Muy tonto. Si no para. Pero también es verdad, lo que sí que estoy de acuerdo con ellos es que, claro, tú al principio, cuando tu empresa no vale nada, pues bueno, de 0 a 0 no hay nada, entonces da igual lo que te pase. Pero es verdad que llega un momento que cuando ya la empresa vale algo, tienes como constantemente la sensación esta de que, no sé, y si Putin tira una bomba y se va toda la mierda, ¿sabes? Y a mí me pasa que sufro mucho más de lo que sufría antes. A ti también te debe pasar, Sí, supongo. pero entonces no haciéndolo de no vender, ¿no? O sea, es decir, Bueno, ya, pero supongo que hay como un balance y pienso en el upside futuro y tal vez me compensa aún sufrir un poco, ¿sabes? Que antes. Pero no sé si he respondido a tu pregunta, pero sí, más o menos. más o menos. Ahora estaba pensando en Gonzalo y digo, bueno, creciste en una época muy, muy buena del digital. em, Obviamente con el COVID, pues la gente salía menos, tenía disponibilidad de cash y encima, como dices tú, ¿no? La mascota pasó a ser incluso algo que lo veías más que de costumbre. Entiendo que esos crecimientos digitales fueron buenos a la hora de internacionalizar. ¿Pudiste replicar el mismo modelo de crecimiento? Hostia, qué buena pregunta, ¿eh? Eh, Aquí hay muchos aprendizajes. O sea, estamos en 4 países, España, Italia, Francia y Alemania. En el siguiente país después de España fue Francia. Fue la decisión tan tonta como decir cuál es el país que está más cerca y que tiene tamaño, aparte de Portugal, ¿no? Ujú. Y nos fuimos a Francia. No es que fuera un error, pero teníamos que haber analizado un poquito más, ¿no? Esto es lo que pasa cuando a veces eres demasiado emprendedor y todo lo haces Sí. con el corazón, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces nos fuimos luego a Italia. Italia fue un cohete. Y Francia ha costado mucho. Ha sido 3 años para poder encontrar el playbook. El playbook de España lo replicamos en Francia y no funcionó. En Italia funcionó mucho. ¿Y Hicimos, ¿perdona? cuál era? Bueno, lo que Ya, estábamos ahora haciendo, sabes. o sea, teníamos un call center que funcionaba muy bien porque estamos en un mercado Blue Ocean que tenemos que explicar a la gente por qué el pienso es una mierda y por qué nuestro producto soluciona su problema y por qué es mejor recibir en casa el producto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces la gente no entiende que están acostumbrados a volcar la bolsa de pienso, ¿no? Entonces nuestra comida es un modelo de suscripción, te lo enviamos a casa, va a la nevera, es comida de verdad. Entonces, bueno, parece muy obvio, pero al final es cambiar un poco la logística y la operativa del producto y de cómo le das y lo sirves, ¿no? Entonces ese playbook funcionó muy bien porque capturábamos el lead, el que no compraba directamente lo llevábamos al equipo de ventas por nuestro CRM y a partir de ahí entrábamos en la peleita, ¿no? De ventas, ¿no? Por teléfono, ¿no? Entonces esto funcionaba muy bien, llegamos a Francia y de repente no cogen el teléfono. Entonces, bueno, el 50% de las ventas venían por teléfono, por el equipo de ventas de Telesales y tenemos 90 comerciales y llegamos a Francia y no funciona. Escribimos por WhatsApp y no tienen WhatsApp. Entonces nos rompió el playbook por total. Utilizan SMS, no cogen el teléfono, o sea, viven en pisos pequeños, metro cuadrado Claro. por habitante es mucho menos que aquí. Congeladores pequeños, neveras pequeñas. Entonces, hostia, ¿qué pasa? No funciona aquí. Bueno, total, nos vamos a Italia y digo, a ver si funciona en Italia. Evidentemente en Italia somos más emocionales como ellos son emocionales como nosotros, funciona muy bien. Vamos a Alemania, lo mismo que Francia. Entonces, bueno, oye, paremos a Alemania, volvamos a Francia y empecemos a solucionar aquí. Solucionamos el problema con varias iteraciones, con mucho test y con muchos temas. Y ya cuando empezó a funcionar, al cabo de 3 años de probar, nos fuimos con ese playbook a Alemania y en Alemania volvió a funcionar porque son mucho más racionales. Quieren un detalle más científico, con mucho más detalle, más veracidad, que dicen los veterinarios, etcétera, etcétera. Y aquí era más marketing, un poco de trend, hacer cosas que se lleven y evidentemente tener un producto de calidad que estamos dando común. Pero eso realmente era fácil porque estás comparando una pelota marrón con un producto que va a la nevera y con ingredientes frescos, ¿no? Y ahí sí que era muy fácil y el producto se vendía solo, ¿no? Entonces, sobre todo el challenge a nivel fuera es no balancemos mucho, ¿no? O el consejo, no vayamos tan rápido, intentemos ver y hacer un test para ver si el playbook funciona, si funciona gas y si no funciona, a ver, vale la pena mirar hacia otro lado que estar ahí como un loco porque Sí. estábamos picando, picando, picando y tardamos 3 años. Hubiésemos tardado 3 años solo con España y nos hubiésemos quedado solo con Francia, ¿no? Pues bueno, esto un poco cómo fue. ¿Adrián tiene un aprendizaje ahí? ¿O estás contentos como es de España? No, o sea, no, o sea, nosotros mercados desarrollamos Francia, Italia, España y Portugal. Y sí, a nosotros el segundo mercado que abrimos fue Italia y también ¿Ves? total, No, no total. es tan tonto, ¿has visto? Sí, sí.
Y ¿Cómo lo hace mal? bueno, también o sea, muy complicado. Por ejemplo, en Italia, no sé por qué, la gente cuando empezamos hace 2 años y pico, la gente no se atreve a meter la tarjeta ¿Ah, en sí? internet. Había el contrarreembolso, lo de la teletienda. Así es. Sí, en Italia es como un 30%. Claro, nuestro software no estaba desarrollado para hacer contrarreembolso. Entonces, los mercados te tienes que adaptar. Y en Francia también nos ha pasado lo mismo, y el playbook que te funciona en España no te funciona en otro. A nosotros, por ejemplo, nos ha pasado al revés. El playbook en Francia de España nos ha funcionado perfectamente, y en Italia lo tuvimos que cambiar. Era un tema mucho más relacional, era distinto. Nos queda solo un minuto, bueno, 50 segundos. Quería acabar esta ronda quizás con una pregunta que es la misma para cada uno, y es, si volvierais a empezar, ¿qué sí haríais de nuevo y qué evitaríais? Venga, Adrià, va. Yo racanearía menos, de verdad. O sea, creo que las cosas bien hechas, invertir en buena maquinaria, en buenos almacenes, en gente muy buena, ¿sabes? Tiene un retorno altísimo a la larga, y nosotros siempre hemos ido ahí a la catalana un poco, ¿sabes? Y lo que sí que haría otra vez, esto también nos preguntaba, ¿no? Sí, Vale, y lo que sí que haría otra vez es volvería a montar una empresa siendo muy eficiente en capital. muy bien. Pues yo un poco, no en la misma dirección, porque las dos startups que he creado creo que las hemos gestionado desde mucha eficiencia, y quizás si montara una tercera, no digo que no sería eficiente, pero con el propio pensamiento en grande de ir a por más mercado desde un inicio, un playbook de 0-1, porque he visto que estos playbooks en el mundo de Venture Capital tienen mucho más riesgo. Muy probablemente caes antes o no te quedas sin nada, pero si te va bien, puedes ganar muchos mercados y muy rápidamente. Creo que como reflexión mía personal y aprendizaje, lo que me reto mucho es que si hago una tercera, tendré que coger más riesgo, porque todo lo he montado siempre con un respeto por el capital grande, intentando fichar en pequeño, entendiendo y tal, y a lo mejor es la manera, ¿eh? Sí. Pero me intento retar un poco a veces a pensar si volviera a hacer algo, si sería capaz de desbloquearme muchas cosas. Están saliendo startups desde Barcelona, hace poco, la semana pasada, una brutal, con unas mentalidades que yo digo, joder, y así con esta mentalidad de apertura al mundo y esta valentía, pues yo no lo he tenido. Moonshots only. Eh, Yo lo que no es que no hiciera, pero sí que te pondría un poquito más de cariño, es la primera ronda que hicimos, porque al principio levantamos un capital que fue muy bueno, pero nos diluimos, creo que más de lo que deberíamos. Y eso sí que fue un aprendizaje, que no, insisto, no me arrepiento, pero sí que ahí le pondría mucho más cariño del que puse en su momento, ¿no? También porque ahora tengo mucha más confianza que cuando en el momento estaba aquí explicando a 100 inversores de a ver que me da 100.000 euros, ¿no? Y lo que sí que haría otra vez es, sobre todo, captar talento que sepa que sepa más que yo de lo que estamos haciendo. Eso yo creo que es una de las cosas que hemos hecho muy bien en Dogpile, que ha sido captar talento bueno y sin miedo de que sean mayores que nosotros en el momento que estábamos empezando, con mucho más experiencia y arriesgándonos un poco también a nivel de salario. Pues nada, muchas gracias, obviamente, chicos. Los aprendizajes y vuestras ruinas son muy, muy valiosas para el resto, especialmente a todos los emprendedores que estamos aquí. Sois un referente y gracias por compartir este tiempo con nosotros. Gracias.